El milagro del perdón. Para ser honesta, este es uno de los episodios más difíciles que me ha tocado hacer, por toda la complejidad que conlleva hablar del perdón. Qué difícil es perdonar a la gente que se supone nos debía amar y cuidar, y hicieron exactamente lo contrario. Dije que era difícil, sin embargo, no creo que sea imposible. Sé que tú, al igual que yo, has escuchado hablar de la importancia del perdonar a otros. Y la palabra lo dice claro. Antes sed benignos unos con otros y misericordiosos. Perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. El sacrificio de Cristo en la cruz nos enseña que no debemos negar perdón a los demás. Pero hay una realidad. Muchas veces nuestras emociones no siempre se alinean con lo que estamos de acuerdo mentalmente. Y aunque vemos que el perdón es fundamental en el plan de Dios para nosotros, se hace muy difícil otorgarlo, porque perdonar no es un sentimiento, más bien se trata de una decisión. Y eso yo lo tuve que aprender en carne propia. Yo crecí con heridas, crecí con ausencia, crecí con palabras que ningún niño debería escuchar. Mi papá era alcohólico y muchas veces no estaba en sus 5 sentidos, y eso dejó en mí dolor, rencor, tristeza. Yo viví muchos años cargando eso, pero cuando conocí a Dios empecé a entender algo que me cambió la vida, que muchas de las cosas que Él hacía no venían de una persona sana, era una persona enferma, una persona que no conocía a Dios, una persona que no estaba en sus 5 sentidos. Ahí entendí que yo tenía que tomar una decisión, porque como dice la palabra, el que perdona la ofensa cultiva el amor, pero el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y eso está en Proverbios 17:9. ¿Y cuántas relaciones hoy en día, familias, amistades, relaciones cercanas, vecinos, se rompen por no saber perdonar? Porque el que no perdona divide, pero el que decide perdonar cultiva amor. Y ahí entendí algo, el perdón tiene que ser voluntario. Dios no te obliga a perdonar, pero sí te muestra el camino. Porque un perdón por obligación no sana. También entendí que hay un perdón que tú y yo debemos darnos. Perdonarnos por los errores del pasado, por decisiones que tomamos, por cosas que hicimos o permitimos. Porque hay culpas que no te dejan avanzar hasta que decides soltarlas. Y hay algo aún más fuerte, perdonar a los que te debieron cuidar y no lo hicieron. Y ahí entra mi historia. Yo tuve que perdonar a mi papá por su abandono, por sus palabras, por todo lo que viví. Y no fue fácil. El día que me enteré de su muerte, me dolió en el alma, porque sentí que no había llegado a tiempo, que no había podido decirle, te perdono. Pero Dios trató conmigo y me dio la paz que no viene de una conversación con una persona, sino de una conversación con Él. Y entendí algo que nunca se me va a olvidar. El perdón no siempre se da cara a cara, pero sí se tiene que dar en el corazón. Ese día solté el dolor, solté el rencor, solté a esa niña herida que cargué por años. Y Dios empezó a sanar. Porque sí podemos recordar lo que pasó, pero ya no desde el dolor. Olvidamos el dolor, pero no el hecho. Y eso es importante entenderlo. Perdonar no implica olvidar la ofensa, no implica borrar lo que pasó, implica poder recordarlo con paz, sin deseos de venganza, sin rencor, sin dolor que te controle. Y ahí es donde sabes que realmente has perdonado. ¿Que cómo sabemos que hemos perdonado? Cuando pudiendo hacer lo mismo, no lo hacemos. Cuando pudiendo vengarnos, no accedemos a esos sentimientos y hacemos exactamente lo contrario. Eso fue lo que Dios nos enseñó con Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Porque al igual que el amor, el perdón se demuestra con acciones. Y cuando tú decides perdonar, mira, algo cambia. Porque como dice la palabra también, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Jesús abrió un nuevo camino y ese camino también incluye tu corazón. Así que si hoy estás cargando algo, si hay alguien que te hirió, si hay algo que todavía te pesa, no sigas cargándolo. Toma la decisión, no porque sea fácil, sino porque es necesario. Porque vivir sin perdonar te mantiene atada al pasado, pero perdonar te devuelve la paz. Este es un episodio para personas como tú y como yo. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos la próxima semana con más procesos y Dios caminando con nosotros. Bendiciones.